Buenas a todos, aquí Manu Royce y estoy con el siguiente capítulo de mi serie Diablo 3. Sigo aquí con el médico brujo nivel 5. Y bueno, antes de nada decir que estos días estuve medio gripado y que la voz igual la tengo un poco atrofiada. Y nada, más dilación, vamos a continuar. Vamos a ayudar al herrero a matar a su mujer, nada más y nada menos. A los pájaros estos. No está mal ese ataque, aunque el mana baja. A ver, se mantiene bien, pero... Sí, claro. No me toques. No me toques. No podría haberlo hecho sin ti. Estoy en deuda contigo. Claro que sí. Soy Edric Iman. Necesito tu ayuda, Edric. Encontrarás su tumba en un cementerio en el Valle de Lágrimas. Por cierto, si ves al loco de mi aprendiz, dile que vuelva a la ciudad. Bueno. Esta parte de aquí originalmente estaba abierta, pero había gente que abusaba de esta zona en partidas multijugador. Usaba esta parte para meter bichos, criaturas en Tristán, y alguna gente entraba y moría en el acto. Y bueno, ¿qué gracia tiene eso? Pues en el modo normal casi da igual, pero en el modo hardcore, no el que si mueres adiós personaje, pues básicamente no tiene mucha gracia. Tenía el volumen del juego sin bajar, pero bueno. Vamos a ver. Antes cambiar los objetos. No hay mucho reto, como ya dije en el primer capítulo, porque más que nada aún estamos comenzando. Estos niveles es para hacerse con los controles del juego y con las nociones básicas. Básicamente. Estos criaturas que te salen por debajo a veces le van a ser molestas en niveles superiores. Esto me va halagado. Necesito más maná. Mi poder crece. Nivel 6. Tengo una nueva habilidad, bueno, una runa. Las runas lo que hacen es mejorar una habilidad que ya tienes. Cambiar su forma de
de atacar, bueno, o su daño o cosas así. Vamos a ver cuál es la que nos han dado. Por ejemplo, el dardo. Ahora que el dardo que tenía al principio, ahora en vez de disparar un dardo, con esta runa dispara 3 dardos y cada uno inflige 60% de daño de arma como daño de veneno. Voy a ponerlo a ver qué tal está. Necesito más tiempo. Ajá. Pensé que era en distintas direcciones, pero no, son seguidos en línea recta. Está bastante bien, está bastante bien. Además que hace más daño, si no me equivoco. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahora consiste en entrar en varias criptas para encontrar la corona. Y básicamente pues está en una de las 3. Puedo tener suerte y encontrarlo en la primera, o tener mala y encontrarlo en la tercera. Si hay un segundo piso, ya sería esta la... Yepa. Massacre. Criaturas azules. La muerte acecha. A ver si suelta algo decente. Como veis, en el nivel normal sueltan también bolas de salud a tutiplén, vamos. Muchas veces son casi necesarias, pero normalmente pues no te tocan, no te bajan apenas la vida. Pero bueno, tampoco es que me den algo de utilidad. Con esta espada sí me sirve. Aumenta el daño. Mientras me aumenta el daño, mejor. Os atravieso el corazón. Más daño, más agiliza esto. La corona no está aquí. Buscaré en otra cripta. Tal como ha dicho, pues no está aquí. En fin, ya suponía que la primera... Cuando el rey Leoric trajo aquí la corte, con él no iba a tener suerte. Esos que brillan en morado, todos los esqueletos, a veces suelen dar mucho la lata. Vamos a probar con la segunda. Más criaturas azules. Antes yo creo que antes eran siempre 3 criaturas. Ahora siempre son 4. Esa experiencia. Me ha escapado, ahí está. Ha soltado bastante botín. Eso es bueno.
Esta espada me aumenta más el daño. 16 de DPS. Inteligencia. Inteligencia también me aumenta el DPS. Poco de momento. Y parece que la segunda ya es la correcta. Los huesos enterrados aquí hablan de traición y locura. La corona está cerca. Aquí ahora nos llega una criatura gigantesca. Ahí está. Mis perros ahí recibiendo el daño. Te aguantan bien, no sé, después en el futuro. Violetas que os decía antes. Mi poder crece. He ido a veces a hacer masacres. Pero bueno. Tengo otra runa. Brazo de los muertos. Ahora aumentar ralentización. Un momento. No me interesa. Porque quiero hacer mayor daño posible. Aquí está la corona. Nos va a saltar un épico. No permitiré que traigas al monstruo de Leoric de vuelta a este mundo. Mis perros al quinto coño. Bueno, y ya tenemos la corona. Se me escapa el gallego. Bueno, ahora como veis puedo crear un portal para ir a la ciudad. En el Diablo 2 teníamos que tener una especie de pergamino que se agotaba por cada uso. En el Diablo 3 esto es así. Me parece un acierto. Hay gente que al principio no le gustaba. No entiendo por qué. Pero a mí me parece un acierto eso. Lo hace más práctico. ¿Has encontrado la...? Me alegra volver al trabajo. Ya está. Nueva como el día en que coronaron al Rey Oscuro. Necesito algo más que... Mi querido Edric. Bueno, vamos a seguir. La corona obra en mi poder. Reinado del Rey Oscuro. Aquí volvemos a donde rescatamos a... Bueno, a Caín se llama. Ya no me acuerdo. Deckard Caín. Pues eso. Ahora la diferencia es que podremos seguir por esta entrada y tendremos que bajar varios niveles hasta llegar al Rey Esqueleto. Aunque no es un camino corto, precisamente. Aquí las zonas son aleatorias. Digamos que no siempre el camino es igual, es parecido, eso sí. Y digamos que si tienes suerte encuentras las entradas al siguiente nivel rápido. O por el contrario, pues quizás investigues todos los rincones y esté en el último lugar que visites.
bueno, hay unos patrones que ya a veces una vez que ya jugamos lo suficiente, sabemos qué lugares seguir más o menos. Digamos que cambia el camino, pero siguen un patrón. Y una vez que lo sabes, pues te puedes hacer una idea de dónde está. La estrella caída. Aquí es donde cayó la estrella que se ve en el primer vídeo. Vamos a continuar. Voy a ver ese cofre. Bueno, aquí hay un atributo que se llama hallazgo mágico. Cuanto más hallazgo mágico tengas, mayor probabilidad hay de que te suelten buenos objetos. En un parche creo que desactivaron para que los arcones... Ostras. Que tirón hubo ahí. El lag. Pues eso, que antes los arcones se beneficiaban de hallazgo mágico. En un parche lo quitaron y creo que sigue siendo así. Criaturas azules. Ahora parecen fáciles de matar, pero en pesadilla ya son un poco más difíciles. Pero básicamente hasta infierno no supone un reto para los jugadores habituales. También depende de cómo tengas equipada la clase, cómo la lleves y tal. Eso está claro. Queda un arcón sin abrir. Bueno, parece que por aquí el camino está cortado. Ya pudisteis ver antes que el camino se indicaba con una flecha amarilla. Es una ayuda que a veces está ahí. Ahí veis el círculo. Y bueno, aquí está el siguiente nivel. Que nos encontraremos con el templario, si no me equivoco, ahí está. Mantened vuestros conjuros. Ave magistro, ave registro, ave leodasto, ave mendae. Ahora, de vuelta a la misión. ¿Quién eres? Dime, ¿qué te ha traído a este sitio infernal? Voy a por el rey esqueleto. Yo también. Vamos a destruir objetos. Me hace ilusión. Mi afonía se nota cada vez más cuanto más hablo. Por eso hoy no quiero hablar demasiado. Pero es que tenía ganas de hacer el siguiente gameplay
Y por eso Me arrastraron cerca de este agujero. aquí estoy. Por aquí, ahí están mis armas. Wow. Ese ataque siempre me sorprende. Como veis, hay dos tipos de, digamos, esas criaturas raras. Los grupos de azules. Y también hay a veces eso, una especie de líder que maneja unos súbditos. Soy Cormac. Realmente hoy el juego parece que me va peor que en el primer capítulo. Tengo bastante latencia. O sea, bastante seres la normal, ¿no? 100 y pico como tengo ahora, pero a veces tengo menos de 100. Bueno, por aquí creo que el camino no es, pero bueno, voy a avanzar. No, un perro nada más. Sí, el camino sí sigue por aquí. Arma de 2 manos. Esto ya era de 2 manos también. No me di cuenta. La magia negra nos corta el paso, pero la voluntad de un templario es más fuerte. Y ahora aquí hay un élite. Fuiste un templario, Jondan. ¿Cómo pudiste servir al aquelarre? El aquelarre es mi nueva hermandad, Cormac. Servimos al poder que dominará el mundo. Perdóname. Estaba cegado por la fuerza magia de la aquelarre. La traición es imperdonable. ¡Allá! Gracias por tu ayuda. Te acompañaré en tu búsqueda del rey esqueleto. Me Pero parece con bien. una condición. Si encontramos los libros sagrados de mi orden, son míos. De acuerdo. Entonces adelante, luchemos contra el rey esqueleto. Juntos Yes. buscaremos sangre y honor. Vamos a ver. Has elegido bien. Excelente. El escudo que llevaba pues lo he perdido porque cuando cambio a arma de 2 manos. Pero bueno, ahora mismo eso es lo de menos. Afonía nivel 3. Ya. Algo va mal. Fuck. ¿Qué ha pasado? Mima. Pues muy bien. Pues muy bien. Bueno, aquí sigo. Pues como pudisteis ver, hubo un error
en la conexión. Nunca me ha pasado algo así. Algo parecido podría decir que sí, pero esto, algo así, es la primera vez, ¿no? Que el personaje no disparaba. Pero fue un claro fallo de la conexión, quizás mío, pero bueno. Quiero llegar hasta Rey Esqueleto. No sé si va a quedar el vídeo más largo que el primero, pero es posible que sí. Cuanto intentaba hacerlos más cortos. Pero bueno, es lo que hay. Como veis ahora, el tío este me ayuda. También puedo equiparlo. Voy a cambiarle el escudo. No sé si hallazgo mágico sube. Ahora lo puedo comprobar. Hallazgo mágico +1. Pues realmente no. No sé si aparecen más objetos mágicos al matar él con el hallazgo mágico. Yo diría que no. Pero bueno. Vamos a continuar. Hay que buscar la cripta real. Creo que ya está por aquí. Bueno. Gordito. Bueno, ya llevo explorado gran parte de este piso y aún no he encontrado la salida. Obviamente voy a hacer cortes en el vídeo para que no se haga demasiado monótono esto, pero es que prácticamente en el nivel normal es así. No hay ninguna dificultad en el acto 1 por lo menos, y es así. Y básicamente si no encuentro la entrada a la primera, pues esas partes las puedo cortar. Mis golpes son certeros. Masacre. Aquí vuelvo al principio, en una parte que ya he estado, porque claro, el camino seguirá hacia abajo y yo cogí por arriba, pero ya veis lo que pasa. Pero en fin, no pasa nada. Más experiencia para mi personaje. Incluso el camino puede seguir por aquí. Más tarde lo sabremos. Aquí está por fin la cripta real. Se ha resistido la muy zorra. Bueno,
Aquí ahora hay una secuencia que no voy a ver porque, bueno. Pozzi, amigo Pozzi. Acabaremos contigo, engendro. Vale, destruir las columnas. Y es el primer sitio en el que podemos hacer una masacre considerable si nos ponemos, porque las columnas invocan criaturas. Y si no destruimos las columnas seguirán apareciendo más y más. No sé si hay un límite realmente. Ahí veis, nuevo récord. Creo que se pueden llegar a matar bastantes más criaturas de las que acabo de matar yo. El rey esqueleto creo que ya está cerca. Acabamos de llegar a Tristán y he de reconocer. Aquí está, punto de guardado. Y aquí está la entrada. Bueno, vamos a matar al rey esqueleto. Primero tenemos que matar a estos esqueletos que nos interrumpen el paso. Y muertos, se abre la puerta. Bien, ahora hay que colocar la corona y nos saldrá el rey esqueleto. Y a ver si no se me... En fin. A lo mejor me puede matar. Aunque desde los primeros parches esto se ha facilitado bastante. Pero bueno. La primera vez puede costar más incluso que en Pesadilla, porque no tienes apenas equipo. Me acuerdo con el bárbaro, fue más fácil matarle en Pesadilla que en normal. Me ha matado al templario. Tiene bastante vida en mi opinión, pero bueno, es un boss principal. Mientras me descuide mi vida no hay problema. Y de momento daño, lo que es daño, no me da. Tener cuidado cuando hace una especie de carga. Nivel Averno, por ejemplo, te mete unas toñas que a toda costa debes evitar. Ahora puedo dejar que me pegue porque no hay problema. Además me aparecen bolas de salud a menudo. Esto no es así en niveles más altos. Bueno, él también está resistiendo lo suyo.
espíritus me sonríen. Ahí está. Pues básicamente la beta duraba hasta aquí. No podías continuar, podías seguir subiendo de nivel o repetir, pero básicamente aquí era el tope. No podías continuar el juego aquí. Nivel 9 creo que sí, 9. Las arañas ahora pueden saltar hasta 25 metros para llegar a su objetivo y infligir daño total. Puedes seguir con los dardos. Aterrorizarte. Pones una máscara espectral que aterroriza a todos los enemigos en un radio de 12 metros. Que provoca que salgan corriendo de miedo durante 4 segundos. Se alimenta de la fuerza vital de hasta 5 enemigos en un radio de 16 metros. Tiene 28 de inteligencia por cada enemigo afectado. El efecto dura 30 segundos. Vale. La segunda habilidad básicamente consiste en ganar inteligencia durante 30 segundos. Aumentar una inteligencia aumenta el daño. Daño y las resistencias. Cuando esto termine, nos espera un festín en la taberna. Ah, aquí está el cráter. Bueno, como quise extender esto hasta el Rey Esqueleto, el vídeo este va a quedar bastante largo. Va a haber bastantes cortes, pero aún así creo que va a durar más que la segunda parte. Pero bueno, lo veremos. Así que tú eres el fuego que cayó del cielo. ¿Por qué te encuentro aquí, en el origen de esta oscuridad? ¿Recuerdas para la oscuridad? Bueno, algunos ya sabréis quién es ese tío. De momento no voy a decir nada, aunque la historia no la estamos siguiendo, simplemente concentrándonos en el avance del juego. Que había una cinemática que saltaba. La estrella era esta. Bueno, ya he visto un poco mi equipo, estuve cambiando un poco mi equipo, me tocaron unas botas y bueno, también un objeto de mano izquierda que he desechado porque no es que sea demasiado útil. Y nada, de momento lo dejo aquí porque bueno, ya se ha extendido bastante este vídeo. Espero que os haya gustado este ratejo. Y nada, disculpad de nuevo mi afonía, que por momentos creo que ha aumentado. Y en general también la calidad del sonido de mi micrófono, que deja mucho que desear, pero bueno, es que es un micrófono de los más baratos que hay. Bueno, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.